Buenos días, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una parte de las Escrituras y estas se encuentran en el libro de Santiago. Si me acompañan, por favor, les voy a leer el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A este mensaje le he puesto por título: Pongamos en práctica la palabra. Y antes de comenzar, les pido por favor que me acompañen en oración. Amado Padre, primeramente, Señor, te doy gracias por este privilegio, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que tú hables a través de tu palabra, que toques cada corazón, cada mente, que abras, Señor, esos oídos a tu voz, a tu mensaje, a tu palabra, Padre Celestial. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Aquí, queridos hermanos, el Señor por medio de Santiago nos está haciendo más que un llamado, más que una exhortación. Nos está demandando a que como cristianos apliquemos las enseñanzas de Jesús a nuestras vidas, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que la pongamos por obra, pongamos en práctica toda esa palabra, toda esa escritura que muchas veces hemos escuchado y otras la hemos leído. Um, yo te quiero hacer una pregunta y esta pregunta no solamente va para ti, va para mí también, para todo aquel que está escuchando en este momento. ¿Estamos siendo hacedores de la palabra? ¿Realmente estamos poniendo la palabra por obra? Porque déjame decirte, ¿verdad? Quizá muchos de los que me escuchan no sean seguidores de Jesús, ¿verdad? Quizá muchos de ellos pues no prediquen um, y digan pues esta palabra no es para mí, ¿verdad? Porque pues yo um, no, no soy predicador, tal vez no soy cristiano, pero si estás escuchando en este momento, ¿verdad? Déjame decirte que la palabra de Dios es para todos y para todo aquel que desea aceptar al Señor en su corazón, y todos tenemos que ponerla por obra, ¿verdad? Aquí Santiago habla a la iglesia cristiana en general, ¿verdad? Y en la actualidad, pues, esta palabra, pues, es para cada uno de nosotros y nos exhorta, ¿verdad? Nos demanda a hacer la voluntad de Dios, no solamente a escucharla o a leerla, sino a ponerla en práctica, a ponerla por obra. Podemos y debemos, ¿verdad? Escudriñar las escrituras, leerla constantemente, memorizarla, ¿verdad? Um, pero sobre todo eso, vivirla, vivir la palabra, um, caminar conforme a ella, ¿verdad? No solamente de dientes para afuera, ¿verdad? Sino por obra, que nosotros podamos ser testimonio, ¿verdad? Vivo de lo que predicamos, ¿verdad? Los que tenemos pues la bendición de poder compartir la palabra de Dios de una o de otra manera, ¿verdad? Muchas veces no tanto predicando, ¿verdad? Porque muchos de nosotros no predicamos tal vez constantemente,
pero podemos predicar de otra manera, ¿verdad? Con nuestra vida diaria, dando ejemplo de que el Señor ha cambiado nuestras vidas, de que estamos caminando conforme Él quiere, ¿verdad? Conforme su palabra dice. Y aquí nos demanda la palabra hacerlo, ¿verdad? Nos dice que tenemos que mirarnos, ¿verdad? Mirarnos en ese espejo y no solamente ver nuestro rostro natural, dice aquí, o sea, no solamente mirarnos superficialmente, sino hacernos un examen, ¿verdad? Un examen de conciencia si de verdad estamos poniendo por obra, si de verdad estamos practicando lo que predicamos. Ah, tenemos que no solamente cuando escuchamos o cuando leemos decir, oh Señor, nos has hablado, nos ha hecho rema en nuestras vidas la palabra y darnos cuenta de que de verdad tenemos que cambiar o tenemos que hacer ciertas cosas y luego se nos olvide, ¿verdad? Porque aquí empieza diciendo que nos estaríamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Porque sabemos que al Señor pues no lo podemos engañar, ¿verdad? Quizá al hombre fácilmente podamos engañarlo, ¿verdad? Quizá, ¿verdad? Porque también en nuestro caminar decimos, ¿verdad? Decimos cómo es que hemos estado avanzando en el Evangelio y cómo hemos estado viviendo la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Que pues empezamos a conocer, ¿verdad? Muchos tenemos un tiempo en el Evangelio, otros menos, otros más, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice en su palabra que él no va a terminar la obra en cada uno de nosotros hasta que, ¿verdad? No llegue, hasta que Él venga, ¿verdad? Va a seguir trabajando con cada uno de nosotros. O sea, imagínense si el apóstol Pablo, con todo lo que había pasado, con todo lo que había vivido, con todo lo que él había caminado, ¿verdad? Después de llegar a los pies del Señor, ¿verdad? Y de predicar su palabra y de hacer su obra, este, decir estas palabras, ¿verdad? Que no había terminado con él, ¿verdad? Que hasta que el Señor no viniese. Entonces imagínense nosotros, comparados a el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues qué podemos decir, ¿no? No somos perfectos, es verdad, caminar no es fácil, pero debemos de saber algo que el Señor nos demanda a poner por obra su palabra, no solamente a predicar la verdad, no solamente a compartir todo lo que la palabra dice, porque podemos tener mucha inteligencia, mucha sabiduría, podemos comprender muchas cosas, pero no tenemos que quedarnos ahí, ¿verdad? En eso, sino que tenemos que dar ejemplo, ¿verdad? Que dar ese ejemplo como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, de que la palabra está cambiando nuestras vidas. Y antes que querer que los demás cambien, ¿verdad? Cambiar nosotros, porque las personas van a tomar el mensaje de mejor manera cuando nos ven que nosotros caminamos conforme a la palabra, conforme a nuestro Señor. Am, tenemos que ser perseverantes, tenemos que mirar atentamente, como dice, ¿verdad? La perfecta ley, ¿verdad? Que no nos olvidemos, ¿verdad? De lo que leemos, de lo que escuchamos, que constantemente le pidamos, ¿verdad? Al Espíritu Santo que nos redarguya y que no nos deje tambalear, ¿verdad? Que nos mantenga firmes y que seamos ese testimonio que debemos de ser para los demás, para poder llevar la palabra de Dios, ¿verdad? En, en toda su, como debe de ser, ¿verdad? En toda su magnitud. Am, yo me recuerdo, ¿verdad? Escudriñando esta palabra, am, lo que, porque habla de oidores, ¿verdad? Y yo me recuerdo cuando llegué a este país, cuando uno llega
No sé si a ustedes les pasó, pero yo pienso que a más de uno, ah, pues en nuestros países, ¿verdad? Tal vez en la escuela, alguno de nosotros pudimos aprender ciertas palabras en inglés, ¿verdad? Pero cuando llegamos a este país, pues nos damos cuenta de que pues nada que ver, ¿verdad? Del idioma con dos o tres palabras que nosotros podamos pronunciar. Yo recuerdo que en mi primer trabajo que tuve, empecé cuidando un niño y el niño pues tenía como unos 5 años tal vez. Él quizá pues no sabía am, muy bien a ciencia cierta si yo sabía el idioma o no, pero yo sí me recuerdo que cuando yo lo llevaba al parque, había personas que trataban de hacer conversación conmigo y no sabían hablar español. Y yo solamente me sonreía y yo recuerdo que él en una ocasión les dijo, ella no habla inglés. Y yo me sentí tan avergonzada. Yo recuerdo que sentí tanta pena porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que yo no entienda? Que yo no pueda mantener una simple conversación, ¿verdad? Se me hacía como que, como que no, o sea, como que yo tenía que superarme, que tenía que aprender, ¿verdad? Entonces empecé a quitarme eso, ¿verdad? Y fui a la escuela, a preguntar, pues, cómo estaba todo para poder tomar algunas clases, ¿verdad? Y me dijeron, pues puedes tomar clases de inglés, dice, pero no te van a contar como si estás haciendo un curso como las demás, ah, porque no se te va a contar, puesto que pues por tu situación no podemos darte como créditos o como un diploma, pero puedes ir de oyente. Entonces yo dije, bueno, aunque sea de oyente, ¿verdad? Pero tampoco como que no me agradaba mucho la idea de solamente ir a escuchar. Yo pensaba, pues, tal vez no voy a aprender lo suficiente, quizá no me va a servir, pero ya estando ahí tomando clases, me di cuenta de algo, de que sí, uno puede ir de oyente, pero puede uno, si uno quiere y uno desea aprender, uno va a aprender. No importa que esté uno oyendo solamente, ¿verdad? Y cuando estaba yo estudiando esta palabra, yo dije, wow, ¿cómo si es verdad? O sea, muchas personas pueden escuchar, ¿verdad? Tal vez yo en ese momento pensaba que no era suficiente oír, ¿verdad? Pero yo no me quedé con eso, o sea, yo dije, bueno, sí voy a estar de oyente, pero yo voy a aprender. Yo voy a lo poco o lo mucho que yo pueda agarrar de mis clases, ¿verdad? Como oyente, yo las voy a poner en práctica lo que voy a aprender y voy a aprovechar todo lo que aprenda, aunque no se me tome en cuenta, aunque no me den un título o un diploma, no importa. Yo lo que necesito es poder hablar, pero no me quedé únicamente con esa imagen que de momento a mí me dio de que no iba a tener el mismo valor tal vez el escuchar como los demás que iban a recibir un diploma, sino que aproveché el hecho de que estaba aprendiendo para ponerlo en práctica y poder aprender a cómo comunicarme con los demás. Y cuando yo estaba leyendo esto, dije, sí, sí puede ser uno, escuchar uno y poner por obra, poner en práctica lo que uno está aprendiendo, ¿verdad? O escuchando, como cuando uno escucha la palabra o uno la lee y la está estudiando, la, la- uno la puede poner por práctica, la puede poner uno por obra y tener, um, poder salir adelante, poder aprender, ¿verdad? Vivir
vivir la palabra, ¿verdad? Vivir conforme el Señor quiere que vivamos. Dice que seremos bienaventurados, ¿verdad? O sea, la palabra bienaventurada significa que seremos felices, ¿verdad? En lo que hacemos. Yo me recuerdo que sí, o sea, me dio tanta felicidad poder no sentir más esa sensación que sentí en un principio cuando me hablaban y solamente sonreía, pues sonreía de nervios porque no sabía ni qué me estaban diciendo y no sabía mucho menos qué contestar, ¿verdad? Entonces cuando empecé a poner por obra, ¿verdad? Lo que yo empezaba a aprender en la escuela, pues me sentía contenta porque ya podía entender, ya podía hablar, aunque quizá, ¿verdad? Ah, no al 100%, pero ya no estaba con aquella ignorancia, ¿verdad? Con aquel sentimiento. eh, ya podía yo darme a entender, ¿verdad? Con los demás. Y pues en esta palabra yo la entendí de esa manera. Tenemos que no solamente escuchar, no solamente tratar de aprender, ¿verdad? De memorizar, sino que también ponerlo por obra, salir y caminar conforme Dios quiere que lo hagamos y, y que los demás vean, ¿verdad? Los demás vean en nosotros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Am, no ver, no ver lo que hacen los demás, sino que empezar nosotros mismos por vernos, por ver cómo es nuestro caminar. Y así nuestro caminar va a predicar, ¿verdad? Vamos a predicar con nuestro ejemplo y vamos a ser de bendición para todos. Yo los dejo con esto, ¿verdad? Con este pequeño mensaje que, que a mí pues me ha sido de gran bendición y espero en Dios que para ustedes también y que el Señor haya hablado a sus vidas, ¿verdad? Que sabemos que nosotros tenemos que ser de ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que poner por obra lo que predicamos, ¿verdad? Am, Tenemos que predicar con el ejemplo y tenemos que ser esa luz, ¿verdad? Esa luz que nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos. En Mateo 7:21, la palabra nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el versículo 24 nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, el Señor nos está haciendo una demanda, ¿verdad? Como hijos de Dios, como cristianos que somos, hacer su voluntad, ¿verdad? Porque es parte de lo que tenemos que hacer como sus hijos, ¿verdad? Como sus seguidores. En Santiago 4, capítulo 4, versículo 17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que yo los dejo con eso, queridos hermanos, tenemos que hacer, hacer la voluntad de nuestro Señor, no solamente oír, ¿verdad? Escuchar, sino poner por obra la palabra de Dios, poner por obra lo que nosotros compartimos con los demás, empezar por nosotros mismos para poder ser testimonio de los que le desean conocer, de los que quieren saber de Él y qué mejor manera de hacerlo, sino que dando ejemplo nuestro con nuestros actos, con nuestra manera de ser, de vivir, de lo que Dios puede hacer por cada uno de ellos también. Así que yo les pido por favor me acompañen para hacer una oración
para darle gracias a Dios por este momento, por este mensaje. Amado Padre, gracias Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos esta palabra, Señor, por hacernos ver, Padre Celestial, que tenemos que hacer por obra, Señor, lo que tu palabra, lo que tu escritura dice, Señor. Gracias, Padre Santo, por abrir nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento, Señor, a lo que tú quieres, Señor, que hagamos de nuestras vidas, Señor. Cómo es que tú quieres que prediquemos, Señor, tu bendita palabra. Esta es otra manera, Padre Celestial, de hacerlo, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dándonos la fuerza, Padre. Que seas tú, Señor, permitiéndonos, Señor, que así sea, mi Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.